sea, para que les vaya bien es bueno que sigan las instrucciones, ¿verdad? La mayor parte sacaron 4 o 5 puntos, tal vez algunos que otros 3, pero siempre, si se les pide 5 párrafos, pues son 5 párrafos que tienen que completar. Algunos pusieron 3, otros 4, pero la mayoría puso los 5. Acuérdense que los párrafos se paran dejando un renglón de por medio, ¿verdad? Porque si hacen una sola cuestión, la oferta y la demanda, y también les voy a hacer una pequeña presentación sobre ella, ¿verdad? Espero que los grupos, paralelamente a estar haciendo sus tareas, estén trabajando en la guía teórico-práctica, ¿verdad? Acuérdense que la fecha máxima es para el miércoles 17, entonces espero que los felicito, porque la mayoría de los grupos me mandaron al correo el nombre del coordinador y su coordinador. Espero que estén trabajando. El grupo 1, ¿cómo andamos? ¿Ya están avanzando en la guía? El grupo 1. División, claramente no hemos hecho nada, Ali. Pero sí dijimos como que consejo, trabajándose. Sí. Como consejo, avancen individualmente porque después de poner como grupo pueden unir las mejores respuestas. Acuérdense de que este fin de semana es el último fin de semana que les queda, porque la tarea más tarde es el miércoles que tienen que subirla, ¿verdad? Y deben de tratar de evitar subirla cerca de la hora porque a veces puede fallarle la plataforma como la vez pasada. Entonces, este fin de semana por lo menos deben de llegar a un 70% de esa guía de estudio teórico práctico. Si quieren acercarse a ese puntaje que vale 20%, ¿no? Entonces tienen que avanzar, ¿no? O sea, ¿verdad? El grupo 2, ¿quiénes están? Sí. ¿Está el coordinador o su coordinador? ¿Del grupo 2? Sí. Harry Alvarado, yo... Díganme, Alvarado, ¿cómo andan? ¿Ya empezaron a trabajar? No me puedo comunicar con español. Ajá. ¿El grupo 2 no existe o existe? Jugamos... Buenas noches, Lick. Gerson Espino, yo soy el subcoordinador del grupo 2. Ajá, ¿se han reunido o se distribuyeron? ¿Cómo van a trabajar o están trabajando? Por los momentos ya distribuimos toda la información y nos dividimos todo para que prácticamente dimos un plazo límite para poner la información y poderla agruparla y así podernos ayudarnos mutuamente por cualquier duda. Sí, como consejo, acuérdense de que el miércoles 17 es la fecha máxima, ¿no? Entonces, y que siempre deben de subirlo antes de llegar ahí a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, porque a veces la plataforma les falló o falla, así como la vez pasada. Y aprovechen este fin de semana para trabajar duro, ¿va? Porque les decía yo a los grupos de la otra sección que tengo que por lo menos el fin de semana deben de estar avanzando ya en un 70% de esa guía teórico-práctico, ¿verdad? Porque el examen es el viernes 17, ¿no? El miércoles tienen que subir eso, y entonces para que les quede tiempo de estudiar también, ¿verdad? Grupo 3, Grupo 3. No, Lick, quiero hacer una consulta. ¿De qué grupo? Yo soy el 6, pero no sé si esperamos. Dígame. La pregunta es que nosotros sí hemos comenzado a trabajar en la guía, en lo práctico. Pero en los ejercicios, una consulta. ¿Usted nos va a explicar ejercicios o...? Sí. Hoy por ejemplo, los ejercicios de verdadero y falso y selección, eso deberían tener bien avanzado desde a esta altura, individualmente cada quien, o no sé si distribuyeron para que no se les acumule y elijan la mejor respuesta, ¿no? Y ahorita, sí, en los ejercicios, la parte de oferta y demanda, hoy vamos a verlo, pero la frontera de posibilidades de producción, ese lo pueden hacer, que ese ya lo vieron, ¿verdad? Y de elasticidad es el jueves, vamos a ver ejercicio. Y esa sería la parte práctica de la guía, ¿verdad?
Ok, el grupo 3, ¿cómo andamos con su guía, con su avance? Buenas noches, licenciado. Sí. Nosotros ya nos repartimos el trabajo entre los 7, ya estamos todos en el grupo. Okay. De ¿Grupo hecho, 3? hoy quedamos en... Sí, de hecho hoy quedamos en verificar todo, si estaba bien. Ajá. Y ya cada quien con lo suyo. Muy bien. Consejo, traten de avanzar bastante para este fin de semana, porque tienen que subir el miércoles antes de la hora 0, como dicen, ¿verdad? Acuérdense de que al desarrollar al contestar su verdadero y falso, selección y todo eso, igual al hacer sus tareas están estudiando la teoría de los documentos de lectura, que los 5 temas entran en el examen, ¿verdad? El grupo 4. Buenas noches, licenciado. Le saluda Leonidas Turcios, coordinador del equipo. Sí. Ya hemos discutido y estamos trabajando individualmente para el día de mañana llegar a consensos, compartir las respuestas y ver cuál es la más adecuada, ¿verdad? Para colocar. Sí. Hasta el momento hemos trabajado bien. Muy bien, los felicito. El grupo 5. ¿Existe el grupo 5? ¿O no existe? Sí, buenas noches. Dani le deja al grupo 5. Dígame, ¿cómo vamos? No, pues sí, todo bien. Sí, igual hemos creado un grupo, ¿verdad? Hemos estado hablando estos días. Nos repetimos la guía y en estos días estaremos verificando respuestas. Sí, acuérdense, manejen fechas, oye, pero acuérdense que el miércoles tienen que subir a más tardar, pero si lo pueden subir antes, lo suben antes, ¿verdad? O sea, este fin de semana es como dicen, básico para que avancen un 70% en ese guía teórico práctico, ¿no? Ese consejo yo los doy, ¿verdad? Y acuérdense los coordinadores y sus coordinadores que en el trabajo que van a subir solo van a anotar a la gente que trabajó, ¿verdad? Si alguien no trabajó no tienen que anotarlo, ¿verdad? Por eso el coordinador es su coordinador. Respecto a eso también hay 3 compañeros que no se han reportado si nada. No han trabajado, si no han trabajado. Disculpe, yo aún no sé en qué grupo estoy. Ok, sí, el que no ha trabajado no lo anoten, así de sencillo, porque ahí están los nombres en el aula virtual y ustedes mismos tienen WhatsApp, entonces el que no trabaje no tiene que ser anotado. Esas son las reglas, por eso hay un coordinador y subcoordinador. El grupo 6, vamos a ver cómo estamos. Buenas noches, licenciado. Ani Hernández, coordinadora del grupo 6. Nosotros ya nos repartimos la teoría, ya la completamos y ya solo estamos esperando lo práctico. Muy bien, los felicito. ¿Y el grupo 7? ¿Existe el grupo 7 o no hay grupo 7? Buenas noches, licenciado. Dania Torres le saluda. ¿Del grupo 7? Yo soy la coordinadora del grupo 7. Cuéntanos, ¿cómo vamos? Nosotros hemos avanzado un poco en la investigación, pero ya mañana tenemos una reunión, de hecho la vamos a hacer clases vía Zoom, para ya hacer las asignaciones a todo el grupo. Ok, acuérdense que ya estamos, como dicen, acercándonos a la fecha de entrega, que es el 17, ¿verdad? Miércoles 17. Entonces este fin de semana les decía que tienen que avanzar en un 70% mínimo para que estén, como dicen, más tranquilos ya cuando se acerque la fecha, ¿verdad? Porque acuérdense que tienen que estudiar para su examen también, que es el viernes, ¿no? El otro viernes. Entonces, bueno, felicito a los grupos y los animo a que pongan ganas, ¿verdad? Porque son 20 puntos acumulados de esa guía teórico-práctica, ¿verdad? Al hacerla, al mismo tiempo están estudiando, ¿verdad? Ok, entonces voy a entrar a compartir el aula virtual para que hablemos de su tema 4 y de la tarea del tema 4, que ese es para el viernes, ¿verdad? Disculpe. Sí, dígame, lo escucho. Yo aún no sé, no estoy seguro en qué grupo estoy. Usted no me he podido comentar. Tiene que subir, los grupos están en el aula virtual, Alvarado, entonces busque ahí en qué grupo está y se comunica con su coordinador. Ustedes mismos tienen un WhatsApp, me dijeron, pues. Entonces ahí los grupos se subieron al aula virtual, o sea que ahí no hay excusa, ¿verdad? Porque todos están ahí distribuidos en el aula virtual. Y si no apareciera, si no apareciera
a esta altura debería saber si aparece o no aparece, porque más de alguno se agregó en adicional y tal vez pareciera que no puede aparecer, pero si no aparece, hable con cualquiera de los coordinadores para que lo agregue, ¿verdad? De los grupos. ¿Verdad? Ese es como consejo. Ok, observan el aula virtual, alumnos. Sí. Muy bien. Ok, entonces el tema 4 dice las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda. Este es el tema 4. Lectura, este es el documento de lectura, las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda. Entonces, la materia prima para desarrollar su tarea no tienen que andarla buscando. La mayor parte de las tareas que yo les dejo aquí, la materia prima está en el aula virtual, ¿verdad? Entonces, excepto esa del ensayo que tenían que traer a la página del Banco Central. Pero aquí igual está en el aula virtual. El documento de lectura, ¿verdad? La fuerza del mercado, la oferta y la demanda. Y hay 2 videos recursos. El recurso de la demanda y el recurso de la oferta, ¿verdad? Que lo van a escuchar, lo van a abrir, lo van a escuchar. Entonces, voy a abrir la tarea. Dice, me guardan silencio allá, por favor, apaguen el micrófono. Actividad 4, unidad de la unidad 1, subir archivo. Realizar un resumen y comentarios sobre las principales ideas, conceptos y características de la oferta y la demanda como fuerzas del mercado. Ya tienen experiencia en hacer resumen y comentarios en el tema 2, hicieron uno, ¿verdad? Entonces dice, a modo de poner en práctica lo aprendido en el contenido del tema 4, desarrolla el siguiente trabajo. Hacer un resumen y comentarios sobre las principales ideas, conceptos y características de la oferta y demanda como fuerzas del mercado, haciendo énfasis en el siguiente subtema. O sea que en su documento de lectura y en los recursos que están en su aula virtual, ahí van a buscar estos subtemas, ¿verdad? Porque la mayor parte están en el documento de lectura y reforzados con los videos o recursos. Los mercados y la competencia, describe 3 conceptos de mercado. Van a describir ahí 3 conceptos de mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el mercado? El mercado es el lugar donde se reúnen compradores y vendedores, ¿verdad? Para demandar y ofrecer bienes y servicios, ¿verdad? Ese es un concepto, pues. Así, entonces ustedes un concepto de mercado lo pueden buscar, 3 conceptos en el mismo documento o un diccionario económico, tienen la libertad de buscarlo también, ¿verdad? Características de los mercados perfectamente competitivos. Entonces, ¿cuáles son características de los mercados perfectamente competitivos? Son aquellos mercados donde hay bastantes compradores y bastantes vendedores y los productos son homogéneos o idénticos. Ejemplos de mercado, productos de mercado competitivo, por ejemplo, los frijoles. Frijol rojo, frijol negro, es el mismo frijol con las mismas características que se produce en la zona norte, en la zona oriental, en la zona occidental. El mismo frijol rojo, uno no lo distingue si es de la zona oriental o occidental, de la zona sur. El frijol negro igual, ¿va? Porque tiene las mismas características y hay bastantes compradores y vendedores, ¿verdad? Como dicen, los lácteos, ¿verdad? Los lácteos de queso seco, queso semiseco, es parecido en la zona norte, en la zona sur, exacto. O el maíz amarillo, el maíz blanco, ¿no? ¿Verdad? El arroz, ¿verdad? Son productos de mercados competitivos, ¿verdad? Entonces, que tienen características parecidas o son homogéneos los productos casi. El mercado monopolista y oligopolista. Un mercado monopolista, monopolio significa que en ese mercado hay un solo vendedor, ¿verdad? De ese bien o servicio y por lo consiguiente él fija el precio, ¿verdad? Eso significa monopolio, ¿verdad? Entonces dice ahí, dar ejemplos de monopolios y oligopolios privados o públicos en Honduras. Entonces enriquecen esa pregunta, ¿verdad? Mencionando ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de monopolio del sector público, podríamos decir que el gobierno participa en monopolio de la venta de energía eléctrica, ¿no? ¿Verdad? Porque el gobierno es el dueño de la ENE, entonces actúa como agente económico. Entonces, la ENE es un monopolio, ¿verdad? de la venta de energía eléctrica, un monopolio público. Entonces, ustedes pueden mencionar monopolios privados o públicos, ¿verdad? Entonces, oligopolio es como la unión de varios monopolios, ¿verdad? Entonces, también igual lo buscan en su documento de lectura.
La demanda y la oferta individual, ¿verdad? Factores que determinan la demanda y la oferta. La ley de la demanda y la ley de la oferta. Factores que determinan la demanda. ¿Qué factores determinan la demanda? El precio de los productos, ¿verdad? De acuerdo al precio, la gente compra bastante o compra poco. Los gustos del consumidor, ¿verdad? O sea, de repente ustedes, por sus gustos, a alguien le gusta tomar Pepsi, a otro le gusta tomar Coca-Cola, a alguien le gusta el pan Bimbo de México, le gusta el pan baguette de acá de La Salma. Entonces, los gustos del consumidor influyen también, ¿verdad? El ingreso, ¿verdad? Y en la oferta, el precio de los factores de producción, ¿verdad? Que tierra, trabajo y capital, ¿verdad? Las expectativas en el mercado, ¿verdad? El precio también de los productos que se venden. Esos también son factores, ¿verdad? Que influyen. Y la ley de la oferta y la ley de la demanda, en la presentación que les voy a hacer, una pequeña presentación, ahí lo vamos a ver. Cambios o desplazamientos de la curva de demanda y oferta, ¿verdad? Entonces, la curva de demanda o oferta, igual, ahí aparece en las fuentes que están en el aula virtual, que tienen que leer. Entonces, hay desplazamiento, ¿verdad? Por ejemplo, supónganse de que de repente el salario mínimo ahorita es 9,000 y dicen, vamos a aumentar un 50% el salario mínimo. Entonces, un incremento en el ingreso fuerte puede desplazar la curva de demanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente, al aumentarle a todos los trabajadores el ingreso un 50%, van a tener más capacidad de compra. Entonces, puede aumentar la demanda de bienes y servicios. ¿Verdad? Entonces, eso puede provocar un desplazamiento de la curva de demanda, ¿verdad? Y si en cambio si aumenta el precio del factor tierra, que le alquilan los campesinos para cultivar, eso puede disminuir y desplazar la curva de oferta hacia la izquierda, ¿no? Porque un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la izquierda es una disminución, ¿verdad? Entonces, esos factores influyen, ¿verdad? Ahí también lo vas a encontrar. Comentar cómo ha impactado en las familias y en la economía. Esta pregunta es con sus palabras, es de criterio, ¿verdad? Así como lo hicieron en el foro, y como siempre les pongo preguntas, ¿verdad? En los trabajos que les he dejado, de acuerdo al criterio de ustedes. Esta última igual. Comentar cómo ha impactado en las familias y en la economía hondureña el comportamiento de la oferta y demanda de los principales productos de consumo de la canasta básica. Ya siempre Honduras está hablando de la canasta básica, ¿verdad? Los productos de la canasta básica es lo principal que demanda la gente para subsistir, ¿verdad? El pan, la mantequilla, el queso, los frijoles, el arroz, los servicios médicos, el transporte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha impactado eso en ustedes y en sus familias en estos momentos actuales? Porque dentro de la pandemia, ustedes van a decir si esos productos se han incrementado su producción o se ha disminuido su producción, o sus precios se han incrementado o se han bajado, ¿no? Entonces, en algo tiene que haber impactado en ustedes y en sus familias, ¿no? Y con sus palabras también, ¿cómo creen que ha impactado en la economía el comportamiento de esos productos de la canasta básica, ¿verdad? Ya se sabe que la canasta básica son los principales productos para subsistir, ¿no? Que ustedes vayan a mencionar en las noticias que la canasta básica está cara, que todo, o sea, son los productos de la canasta básica, ¿verdad? Ok. Entonces, esa sería la tarea, ¿no? Y dentro de la forma que se les aconseja, que, ¿verdad?, debe incluir trabajo, portada, introducción, desarrollo del tema, conclusión de bibliografía, ¿verdad? La bibliografía, como le digo, ahí está en el aula virtual, que es el documento de lectura y los recursos, ¿verdad? Debe tener un mínimo de 5 páginas y un máximo de 7 páginas. O sea, si le sale más no hay problema, pero mínimo de 5 no le puede salir, ¿verdad? Las participaciones deben ser propias de acuerdo al material de lectura y recursos, no pegados o copiados del sitio de internet. O sea, internet no tiene que ir a buscar nada. Todo tiene que hacerlo de acuerdo a las instrucciones que están ahí en los recursos y en el documento de lectura del aula virtual, ¿verdad? En Word lo desarrollan, ¿verdad? Y al final en el nombre del archivo le ponen su apellido, nombre, aplicación práctica, actividad 4, que es la actividad número 4, ¿verdad? Y el valor es 5%, van a ser evaluados de más del 5%. Una vez que lo tengan terminado, lo suben antes de la fecha máxima, ¿verdad? Que la fecha máxima de este es para el viernes
para el viernes a las 11:55 de la fecha máxima, ¿verdad? ¿Qué más? Allá abajo, más abajito dice fecha de entrega máxima, bueno, aquí no es la máxima, pero ya sabe que es la máxima. Viernes 12 de febrero a las 23:55, ¿verdad? Si tienen alguna consulta sobre el trabajo, sobre esta actividad de aprendizaje, si no entramos a la presentación de la oferta y la demanda. Buenas noches, licenciado Saray Argueta Bardales. Dígame, Saray. Dígame. Solo la del foro no ha calificado por los momentos, ¿verdad? El foro ya está calificado, sí. Sí, solo esa, ¿verdad? Sí, solo el foro. Las otras las voy corrigiendo porque como tengo varias secciones, entonces, y hay que irlo leyendo bien para... Entonces, después voy a entrar a la actividad 2. Entonces, ahorita están ustedes que cerraron la actividad 3, ¿verdad? Entonces, vamos bien, no se preocupen, ¿verdad? Sí, ahorita el foro, ok. ¿Alguna otra consulta sobre esta actividad? Ok, entonces entramos a la presentación. Si no tuvieran más preguntas, ¿verdad? Entonces, esta es una presentación igual sobre su tema de la curva de oferta y demanda. Ok, esta presentación de otra manera va a servir para desarrollar en la parte práctica de su guía. Hay un ejercicio de oferta y demanda, entonces para que igual lo desarrollen con más conocimiento, ¿verdad? Uno de fronteras y posibilidades de producción, igual ya lo pueden ir desarrollando también. Y el de las elasticidades, el jueves en la reunión virtual, vamos a hablar ahí de ejercicios de elasticidades, ¿verdad? Que son los últimos ejercicios de la guía. Ok, ley de la demanda. Es aquella que estudia el comportamiento de los consumidores en relación a los precios, o respecto a los precios, ¿verdad? CD quiere decir cantidad demandada, es igual a F de P. F quiere decir función y P quiere decir precio. Significa que en la ley de la demanda la cantidad demandada está en función de los precios. Siempre que hablemos por el lado de la ley de la demanda nos vamos a referir a los consumidores o compradores, ¿verdad? Siempre que hablemos de ley de la demanda, nos vamos a poner en el papel de consumidores o compradores, ¿verdad? Entonces, las cantidades demandadas están en función de los precios. ¿Qué significa esto? Que a mayores precios, el efecto es menores cantidades demandadas. O sea, nosotros como consumidores o compradores, si los precios están altos, vamos a comprar o demandar menos, ¿verdad? Porque los precios están altos. Y a menores precios, el efecto que va a hacer va a ser que vamos a aumentar la cantidad demandada, ¿verdad? Si, por ejemplo, la medida de frijoles vale 20 lempiras, entonces está barata, entonces vamos a comprar bastante cantidad. Pero si sube a 90 lempiras la medida, vamos a comprar menos, ¿verdad? Entonces, por lo consiguiente, hay una relación inversa entre la cantidad demandada y los precios. ¿Qué significa que hay una relación inversa? Cuando los precios van para arriba o suben, las cantidades demandadas van para abajo o bajan, ¿verdad? El ejemplo de los frijoles, ¿verdad? Si el precio de la medida de frijoles va para arriba, entonces las cantidades demandadas disminuyen, ¿verdad? Si el precio de la medida de frijoles disminuye, entonces las cantidades demandadas se van a incrementar. Entonces, cuando los precios van para arriba, las cantidades demandadas van para abajo. Cuando los precios van para abajo, las cantidades demandadas van para arriba. Por eso es una relación inversa, ¿verdad? Ok. Ley de la oferta. ¿A qué se refiere la ley de la oferta? Es aquella que estudia el comportamiento de los productores en relación a los precios. Entonces, siempre ubíquense, alumnos y alumnas. Cuando hablamos de la ley de la oferta, nos ponemos en el papel de los productores. Nunca vayan a confundir. Cuando estén hablando de la ley de la demanda, estén hablando de productores. Cuando están hablando de la ley de la demanda, están hablando del papel de los consumidores o compradores. Y cuando están hablando de la ley de la oferta, están hablando del papel de los productores o vendedores. Ok, entonces estudia el comportamiento de los productores en relación a los precios. CO
quiere decir cantidad ofrecida. Está en función de los precios. F quiere decir función y P precio. Entonces, ¿cómo le explicamos? ¿Qué significa eso? Significa que a mayores precios, el efecto es mayores cantidades ofrecidas por los productores. O sea, que si sube el precio, por ejemplo, el precio de la libra de queso semiseco vale 15 lempiras y sube a 70 lempiras el precio de la libra de queso, ¿qué cree que van a hacer los productores? Van a ofrecer más cantidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van a ganar más. Entre más alto es el precio, van a querer vender más, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si baja el precio? Dice, a menores precios, el efecto es que disminuye la cantidad ofrecida por los productores. Entonces, supónganse que la libra de queso seco o semiseco, en el mercado Belén o el mercado del mayoreo del estadio, valga 70, de repente baja a 15. Entonces, ¿cómo van a reaccionar los productores? Van a ofrecer menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el precio ha caído. Entonces, si el precio es menor, entonces ellos están desmotivados. Porque el productor, la motivación del productor es la ganancia o el lucro, ¿verdad? Entonces, si cae el precio, entonces ellos van a querer vender menos queso. Entonces, ¿qué significa eso? Que no se van a preocupar por tener ganado de leche, sino que ganado de carne, porque el precio de los lácteos ha bajado, ¿no? ¿Verdad? Quienes se alegran que baje el precio son los consumidores, los que demandamos o compramos, pero los productores, que son los que lo producen, si los precios bajan, ellos se desmotivan. Entonces, por lo consiguiente, hay una relación directa entre la cantidad ofrecida y los precios. Eso es directa, ¿por qué? Cuando los precios se incrementan, las cantidades ofrecidas por los productores también se incrementan, ¿verdad? Porque ellos ganan más. Cuando los precios disminuyen, las cantidades ofrecidas por los productores también disminuyen, ¿verdad? Porque están desmotivados porque el precio ha disminuido. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento sobre la curva, sobre la ley de la oferta y la demanda? ¿En confianza o estamos claros, alumnos? Pues yo voy a pasar a un gráfico de la... Sí, sí. Disculpe, ¿qué era CO, LIC? No le escuché. Sí, el significado de CO. CO. CO quiere decir cantidad ofrecida. Ok, gracias. CO, cantidad ofrecida igual a F, significa que está en función de los precios, ¿verdad? La cantidad ofrecida es lo que ofrecen los productores de la cantidad de frijoles, la cantidad de maíz, la cantidad de lácteos, la cantidad de azúcar, eso es lo que significa, ¿verdad? Okay. Gracias. Muy bien. Ahora tenemos en la pantalla compartida un gráfico de la curva de demanda. Si ustedes observan, la curva de demanda tiene pendiente negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si los precios se incrementan, las cantidades demandadas disminuyen, ¿verdad? O a la inversa. Entonces, tiene pendiente negativa. Entonces, hay una tablita que en base a esos datos de esa tabla hacemos el gráfico. Ese, si ustedes se acuerdan de requisito de principios de economía, que es método cuantitativo, URA, ese es el primer cuadrante de un plano cartesiano, donde el primer cuadrante, que es, solo hay números positivos, ¿verdad? Entonces tenemos el eje de la Y y el eje de la Z, que en el eje de la Y ponemos los precios, en el eje de la Z y las cantidades. Estamos suponiendo de que estamos demandando de hamburguesas, ¿verdad? Hamburguesas, que es un producto de la economía norteamericana, pero igual con la globalización, las hamburguesas hasta en Honduras ahora se consume bastante, ¿verdad? Entonces, cuando el precio dice ahí es 50 centavos de euro o de dólar, entonces si ustedes lo buscan en el gráfico o en la tabla, dice que la cantidad demandada es 10 hamburguesas, ¿verdad? Entonces, un precio de 0.50 es un precio bajo, ¿verdad? Entonces, la cantidad, como consumidores nos gusta eso, ¿verdad? Que el precio sea bajo y demandamos 10. Pero si el precio pasa de 0.50 centavos de dólar a 2 dólares la hamburguesa, ya no vamos a comprar 10 hamburguesas, sino que solo vamos a comprar 4. Entonces, miren en el gráfico, el 2, y busquen la cantidad demandada, solo son 4. Entonces, disminuyó la cantidad demandada, ¿verdad? Entonces, y si el precio sube a 2.50, sigue bajando. Entonces,
porque estamos desmotivados como consumidores a comprar porque el precio está subiendo, entonces solo compramos 2 hamburguesas. O al revés, si el precio está alto en 2.50 y baja a 1, entonces en el precio de 2.50 compramos 2 hamburguesas, pero si baja a $1, entonces aumentamos la compra de hamburguesas a 8, ¿verdad? Entonces, igual, cuando lo graficamos, buscamos el precio 1 y con el número 8, la cantidad de hamburguesas demandadas, ¿verdad? Entonces, ahí pueden observar ustedes el efecto de la ley de la demanda, ¿verdad? Que a mayores precios, menores cantidades demandadas. A menores precios, mayores cantidades demandadas, ¿verdad? Entonces ahí está clarito. Cuando los precios son altos, las cantidades compradas o demandadas son menores. Cuando los precios son las cantidades compradas o demandadas. Entonces ese es el gráfico de la curva de demanda. Ahora tenemos el gráfico de la curva de oferta y tenemos una tabla también. Entonces tenemos 2 columnas. Aquí estamos partiendo de que es que una persona que tenga un restaurante y ofrezca café, tazas de café, ¿va? En millones de tazas, ¿va? Okay, entonces el precio de esa taza de café, ahí dice en euros, pero supóngase que fuera en dólar, ¿verdad? Hay $2, 1.75, hasta el final llega a 0.50. Entonces, cuando el precio es $2, ¿qué hacen los productores? Ofrecen bastante tazas de café en restaurantes. Están ofreciendo 11.6 millones, ¿va? Estamos hablando de que es una economía grande, ¿va? Supóngase que fuera el restaurante en Estados Unidos, de un estado. De 11.6 millones de tazas. Pero si el precio baja de 2 a $1, en vez de ofrecer 11.6 millones de tazas, ese productor de tazas de café de ese restaurante solo va a ofrecer 10 millones de tazas de café, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden ver ustedes en la tabla y se lo buscan en el gráfico. Primero, cuando es 2 el precio, entonces es 11.6 la cantidad ofrecida. Entonces ahí está el puntito. Cuando es $1 el precio, es en el gráfico 10, es 10 la cantidad ofrecida, ¿verdad? Entonces igual el 10 está entre el 9 y el 11, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces la curva de oferta es una curva creciente, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, porque si el precio aumenta, los productores siempre van a ofrecer más, ¿verdad? Entonces de esa manera explicamos el gráfico de la curva de la oferta. ¿Qué sucede si los dos gráficos se unen, las dos curvas se unen en un solo gráfico? Entonces vamos a tener el gráfico del punto de equilibrio de la demanda y la oferta, ¿verdad? Entonces en ese punto de equilibrio se intersecta la curva de demanda y la curva de oferta. ¿Y qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es aquel punto donde a un determinado precio la cantidad demandada y la cantidad ofrecida por los consumidores y los productores es la misma. Si ustedes observan en el gráfico, igual el gráfico siempre es el primer cuadrante del plano cartesiano. Entonces, ahí está. Aquí estoy partiendo de que la cantidad, que el producto es gasolina, ¿verdad? Entonces dice ahí cantidad de gasolina en millones de galones. Entonces, nosotros en Honduras consumimos gasolina. Suponga que esa cantidad de gasolina es como la economía norteamericana, de 600. Entonces, a un precio de $1.40 el galón de gasolina, los consumidores y los productores demandan y ofrecen 600 millones de galones. Entonces, si ustedes observan en el gráfico, en el 1.40 el precio va perpendicular a buscar el punto de equilibrio en 600, ¿verdad? Entonces, ahí donde se intersectan, ahí es el punto de equilibrio. Entonces, a ese precio, los productores y los consumidores, ¿verdad?, ofrecen y demandan 600 millones de galones. Ese es el punto de equilibrio. Entonces, por eso se dice precio de equilibrio. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si estamos
arriba del precio de equilibrio. Si en vez de 1.40 el precio es 1.80. De acuerdo a la teoría de la oferta y la demanda, si sube el precio, ¿quién se alegra si sube el precio? Pregunta para cualquiera de los alumnos o alumnas. Si sube el precio, ¿quién se alegraría? ¿Los productores o los consumidores? Los productores. Los productores, ¿verdad? Exacto, los productores. Entonces, si observamos el gráfico de la curva de oferta, miramos que en el punto de equilibrio ellos producen 600, pero como el precio subió a 1.80, en ese punto están produciendo casi 700 millones de gasolina, ¿verdad? Porque están motivados por el precio. Y en cambio los consumidores o los compradores en la curva de demanda, en vez de comprar 600 millones, disminuyen, ¿verdad? A 500 millones las compras. Entonces, ¿por qué? Porque están desmotivados, ¿va? Porque el precio subió. Entonces, ahí donde dice exceso de oferta o superávit, que hay una llavecita. Entonces, ¿qué significa eso? Que si los consumidores demandan menos o compran menos y los productores producen más, se va a producir un exceso de oferta o superávit. Eso significa, ¿verdad? Los productores, animados porque el precio subió, entonces están produciendo más, pero los consumidores van a comprar menos, entonces va a haber un exceso de oferta de combustible, de gasolina. Entonces, en ese punto, por eso dice exceso de oferta o superávit. ¿Y qué sucede si miramos el otro caso? Abajo del punto de equilibrio, si el precio baja a 1.20, entonces, ¿quién se va a alegrar si el precio baja a 1.20? ¿Los consumidores o los productores? Los consumidores. Los consumidores, ¿verdad? Claro, los consumidores porque van a pagar menos. Entonces, ¿qué sucede cuando el precio baja a 1.20 en el gráfico? Observamos que los consumidores, en vez de demandar, en la curva de demanda, en vez de demandar 600 millones en el punto de equilibrio, ahora más bien demandan 700 millones. Entonces, el 1.20 va hasta el punto que se pone en el gráfico de la curva de demanda, que es la que es decreciente. Entonces, en ese puntito para abajo está el número 700. Entonces, están comprando 700 millones cuando baja el precio a 1.20. Pero ¿qué sucede con la oferta? Los productores, en vez de producir más, producen menos porque el precio bajó. Entonces, están produciendo entre 500 y 600, como 550 millones aproximadamente, así, con un número aproximado. Entonces, ahí se va a producir, ¿qué? Un exceso de demanda. Un exceso de demanda que va a provocar escasez. ¿Por qué? Porque los consumidores van a querer comprar más, pero los productores van a producir menos. Entonces va a haber escasez. Entonces, esas son las dos situaciones que se dan bajo el punto de equilibrio y sobre el punto de equilibrio. El punto ideal es el punto de equilibrio, ¿verdad? Porque en el punto de equilibrio, tanto los productores como los consumidores están de acuerdo vender y comprar a ese precio de 1.40, ¿verdad? Ok, entonces, eso sería en lo referente a su tema de la oferta y la demanda, ¿verdad? Igual, en su guía, en la parte práctica, creo que hay dos ejercicios de oferta y demanda, ¿verdad? Para que igual los vayan trabajando, ¿verdad? Entonces, con esto cerramos la reunión virtual alumnos del día de hoy, ¿verdad? Y la próxima sería el jueves, ¿verdad? Y el jueves vamos a ver elasticidades, ¿verdad? Entonces, espero que me les vaya muy bien en sus tareas que tienen pendientes. Esta tarea está para el viernes, ¿verdad? La hora máxima es las 11:55, ¿verdad? Entonces, prácticamente tienen un buen tiempo para trabajar. Son hoy 3 días más, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Entonces, aprovechen el fin de semana para avanzar en su guía teórico práctico. Traten de llegar a un 70% para que el miércoles o martes que la suban, pues solo revisen y se aseguren de que han hecho un buen trabajo. Si tienen alguna consulta, igual con gusto yo los atiendo. Ustedes me dirán. Licenciado. Sí, uno por uno y se me presenta y me hace la pregunta. Buenas noches, Cristian Guerrero. Dígame, Cristian. Tengo una pregunta, pero no sé, sería como si usted encuentra en sinónimo
el consumidor con el comprador y el productor. Entonces sí lo toman como sinónimo. ¿Sí? No, o sea, el consumidor con el comprador. Y el vendedor con el productor. Exacto, es sinónimo. Okay. Así sí, es que tenía una duda ahí en mi grupo ya trabajamos la parte teórica y tenía una duda con esa respuesta. Muy que bien, cuando ponen los precios en el mercado competitivo. Sí. Siempre comprador, el sinónimo es el consumidor, consumidor o comprador, ¿verdad? Y en el productor o vendedor son sinónimos también, productor o vendedor, ¿verdad? Es sinónimo, ¿verdad? Entonces, cuando hablen de demanda, se están refiriendo a los compradores o consumidores de un bien o servicio. Y cuando están hablando de oferta, se están refiriendo a los productores o vendedores de un bien o servicio. ¿Ok? Buenas noches, Gustavo Vázquez. Ajá, ok, sí. Sí, claro, gracias. Respecto a la guía, hay una pregunta que no me quedó muy clara. Que dice mercado de recursos. El mercado de recursos significa... el de los factores de producción, tierra, trabajo y capital. ¿Se acuerdan cuando miramos el diagrama circular de la economía de mercado? Entonces, ahí hay un mercado de recursos y el mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, el mercado de recursos es el de los factores de producción. Es que ahí en ese pedazo no sale mercado de recursos, sale con otro nombre, sale como dice, el otro nombre que significa, es que yo sé que tengo entendido que se llama mercado de recursos o producción. O factores de producción. Ajá, en la guía sale como factores de producción, pero no tenía bien si es sinónimo el también. mismo concepto. Okay. Es sinónimo, mercado de recursos, factores de producción es sinónimo. Ok, gracias, Lick. Esa era mi pregunta. Sí, a la orden, sí. ¿Algún otro alumno o alumna? Ok, entonces si no hubieran más consultas, entonces daríamos por cerrada la reunión, ¿verdad? Virtual, y